El relato comienza con el presentador. Abre la emisión con una voz firme pero cargada de emoción contenida. Habla de un encuentro que no necesitó gritos para hacerse grande. Menciona a Gökberg y a Özge como nombres que al pronunciarse juntos ya despiertan un eco en quienes escuchan. El ambiente que describe está lleno de miradas largas y palabras cortas. Nada se afirma como hecho externo, solo se relata la sensación que se percibe en el aire. Y desde el primer momento deja claro que lo que dolió no fue lo que se dijo, sino lo que quedó sin decir. El relato continúa, como si la cámara imaginaria recorriera un escenario en el que el tiempo se hubiera ralentizado. Se habla de un gran enfrentamiento, no de gestos bruscos, sino de emociones que chocan en silencio. Gökberg aparece mencionado con serenidad, como figura que intenta sostener palabras que pesan. Özge es presentada como reflejo de esa misma intensidad, con calma aparente y tormenta interna. El presentador subraya que no se trata de polémica abierta, sino de un diálogo invisible, y el público siente que lo que se oculta duele más que cualquier declaración. La voz del presentador baja ligeramente, como cuando una noticia toca fibras profundas. Señala que hay conversaciones que no necesitan micrófonos para ser escuchadas. Describe la atmósfera como densa pero frágil, como si cualquier movimiento pudiese romperla. Gökberg y Özge son evocados más como símbolos de emociones que como protagonistas de un hecho concreto. Lo que une sus nombres en el relato es la carga de lo no contado, y cada espectador siente que alguna vez estuvo en un lugar parecido. El relato sigue avanzando, con frases medidas y respetuosas. Se insiste en que lo que más dolió fue lo que no llegó a pronunciarse en voz alta. El presentador habla de miradas que parecen decir todo lo que las palabras callaron. Define ese momento como un punto de quiebre emocional, no como escándalo. Nada nuevo se agrega, solo se describe la sensación que deja el silencio compartido, y la audiencia continúa atenta, reconociendo la fuerza de esa ausencia de explicaciones. En el siguiente tramo se habla de una especie de confesión sin declaraciones. Gökberg es mencionado como alguien que enfrenta el peso de sus propias emociones. Özge aparece como alguien que también escucha lo que no se dice. El presentador recalca que no es un debate público, sino un choque interior que se refleja hacia afuera. Dos presencias, un mismo silencio prolongado. Y el relato convierte ese instante en una noticia llena de humanidad. La narración subraya que no todo enfrentamiento se mide por la intensidad de la voz. A veces, el verdadero impacto está en el silencio que queda después. Se describe un espacio compartido por ambos donde las palabras parecían estar a punto de salir, pero se quedaron detenidas. El presentador transmite esa tensión con cuidado y respeto. La audiencia siente que hay dolor, pero también una extraña claridad. Y todo se cuenta como si pasara frente a una cámara que entiende lo que no se ve. El presentador prosigue y explica que el dolor nace muchas veces de aquello que no se explica. Gökberg, en el relato, parece cargar con frases que nunca terminaron de formarse. Özge parece sostener respuestas que nadie se atrevió a preguntar. El ambiente que se describe no necesita detalles externos, porque la emoción ya es suficiente. Se trata de una historia de gestos detenidos y pausas largas, y el público siente que está presenciando un noticiero de sentimientos. En la siguiente parte, se dice que los silencios también tienen memoria. Esos silencios entre Gökberg y Özge parecen llenos de episodios no narrados. El presentador cuenta que el encuentro dejó una marca invisible, pero profunda. No hace falta añadir nada más para que la escena se comprenda. Los espectadores completan con su propia experiencia aquello que no se menciona. Y así,
La noticia toma la forma de un espejo emocional. La voz en el estudio describe cómo a veces una sola mirada resume páginas enteras. Se habla de una distancia que no se mide en metros, sino en palabras no pronunciadas. Gökberg es presentado en esa distancia contenida. Özge aparece del otro lado de ese mismo puente invisible. El enfrentamiento no es grito, es cruce de emociones. Y lo que no se contó se siente como una sombra suave, pero persistente. En el siguiente segmento, el presentador recuerda que todos hemos vivido momentos en los que callar duele más que hablar. Dice que eso parece haber ocurrido aquí. La escena entre Gökberg y Özge es narrada como si se hubiese desarrollado bajo luces que todo lo ven. No se añade nada, no se inventa nada, solo se describe el clima emocional que flota alrededor. El dolor se presenta como consecuencia de lo no dicho, y la historia avanza con paso lento y firme. Se menciona que los grandes encuentros no siempre terminan con aplausos o cierre claro. Algunos concluyen con interrogantes. Gökberg queda en el relato como alguien que mira hacia adentro. Özge como alguien que recibe esa misma mirada en silencio. El presentador deja claro que no se trata de un veredicto, sino de una sensación. Y esa sensación es la que queda resonando en quienes escuchan. La narración habla ahora de recuerdos compartidos, que parecen estar presentes sin ser nombrados. No hay necesidad de explicar cuáles son. El presentador basta con describir el peso de su presencia invisible. Gökberg y Özge se encuentran en ese territorio del pasado que no se narra, pero se siente. Lo que no se contó parece haberse quedado en el aire, acompañando el momento, y el público entiende sin que nadie lo detalle. El presentador insiste en que esta historia no tiene como fin revelar algo, sino sentir algo. El enfrentamiento del que habla no es de palabras duras, sino de emociones que colisionan suavemente. Gökberg aparece intentando ordenar lo que siente. Özge aparece recibiendo ese intento con calma y firmeza. Nada se rompe, pero algo cambia, y la noticia continúa fluyendo como corriente subterránea. Se describe que, durante el encuentro, cada segundo parecía durar un poco más de lo normal. El presentador comenta que eso suele pasar cuando los sentimientos pesan. Las miradas se vuelven más largas y los gestos más cuidadosos. Gökberg y Özge, en esta narración, habitan ese tiempo extendido. Lo que no se dijo se vuelve protagonista silencioso, y la audiencia permanece atenta sin necesidad de más detalles. El relato continúa y afirma que a veces el dolor no nace del conflicto, sino de la ausencia de explicaciones. Eso parece haber dejado huella en esta historia. Gökberg se retira de cada frase con un dejo de interrogante. Özge también, como si ambos supieran que algo quedó suspendido. El presentador lo cuenta con tono de crónica en vivo, y el público siente que está presenciando un final abierto. En el siguiente párrafo, la voz habla de promesas implícitas que tal vez nunca se dijeron en voz alta. Nadie confirma nada, pero la sensación está ahí. Entre Gökberg y Özge parece haber existido un diálogo que no llegó a completarse. El presentador destaca el peso de esa incompletitud. Lo no contado deja una marca que todavía duele. Y esa es la idea que recorre toda la emisión. Se menciona que hay momentos que no caben en titulares, aunque se cuenten como noticia. Este es uno de ellos. Gökberg y Özge comparten una escena cargada de significados no pronunciados. El presentador lo narra como testigo de esa energía silenciosa. No se agregan hechos, solo percepciones. Y la audiencia capta perfectamente lo que se quiere transmitir. La narración reflexiona sobre cómo el público también siente dolor cuando algo queda incompleto. No por curiosidad, sino por empatía.
La frase "todo lo que no nos contaron, nos dolió" se convierte en hilo conductor. Göteborg y Oskje aparecen como centro de esa sensación compartida. El presentador habla como si representara la voz de quienes miran desde fuera, y esa voz se llena de respeto por lo vivido. En el siguiente tramo, se afirma que cada silencio tiene una historia detrás. Este no es la excepción. Göteborg parece llevar consigo preguntas guardadas. Oskje parece tener respuestas que tal vez nunca se pronuncian. El presentador describe esa distancia cercana, con sensibilidad, y la noticia sigue construyéndose desde la emoción. Se habla entonces de la posibilidad de que el encuentro haya significado un punto de inflexión interior. No se dice cuál, porque no hace falta. Basta la sensación. Göteborg es retratado como alguien que comprende que hay cosas que se quedan sin decir. Oskje también, reflejando ese mismo descubrimiento. Y el relato avanza, sereno y profundo. El presentador remarca que no existen cámaras capaces de captar del todo lo que se siente, pero intenta acercarse con palabras. Göteborg y Oskje son presentados sin juicios, solo con humanidad. Lo que no contaron se vuelve una presencia palpable, y la audiencia se reconoce en ese vacío significativo. La crónica continúa, envolviendo a quienes escuchan. En el siguiente pasaje, se dice que hay despedidas que no se dicen, pero se sienten. Tal vez aquí ocurrió algo parecido. Göteborg parece mirar hacia lugares que no nombra. Oskje también parece sostener algo que no revela. El presentador respeta ese silencio y lo convierte en núcleo de su narración. La voz del estudio habla ahora de aprendizaje. A veces el dolor enseña sin pronunciar palabra. Göteborg y Oskje, en este relato, parecen salir distintos de ese encuentro. No se explica cómo, solo se sugiere. Lo no contado actúa como lección invisible, y la historia va acercándose a su cierre. En el penúltimo párrafo, se recuerda que el público también forma parte de esta narración. Observa, siente, completa huecos. Göteborg y Oskje ya no son solo nombres, sino emociones compartidas. El presentador recoge esa conexión silenciosa, y la frase de que lo no contado dolió sigue resonando. La escena se queda flotando, sin resolverse por completo. Finalmente, el relato se despide con respeto y calma. Se afirma que algunas historias no necesitan conclusiones cerradas. Esta es una de ellas. Göteborg y Oskje se alejan en la narrativa como llegaron, acompañados por silencios significativos. Lo que no se contó sigue doliendo, pero también sigue enseñando. Y el presentador deja que cada espectador saque su propia lectura emocional.